has logrado que sea una lectura fácil, sencilla, ligera y que sea un primer punto de encuentro con alguien que quiere inmiscuirse en estos temas. Pongo unas preguntas claves que una organización debería responderse antes de implementar un sistema. Un organismo internacional indica que en los lugares donde hay más corrupción es donde el pobre es más pobre. No hay una debida diligencia ideal, hay una debida diligencia que está relacionada al tipo de aversión de riesgo que tú puedas tener. Isoteca es el punto de encuentro de todos los profesionales de los sistemas de gestión. En cada episodio converso con auditores, consultores y otros expertos en normas, certificaciones ISO y herramientas de gestión empresarial que te ayudarán a mejorar como profesional de los sistemas de gestión y normas FISH. David, bienvenido nuevamente aquí al podcast Isoteca, cumpliendo esta promesa y ahora visitándonos ya con una nueva noticia. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Gracias, Rodolfo, encantado. Y bueno, sí, pues aquí ya estamos con la novedad, en este caso, del libro que ya salió. En la entrevista anterior hablábamos con esto como un proyecto y bueno, gracias a Dios ya se materializó y bueno, cumpliendo las promesas también de estar aquí presente. Genial, de hecho creo que en aquel momento fue hasta una primicia del título del libro que todavía estaba en medio definirse por ahí, ¿no? Es cierto, me arriesgué incluso que el editorial pueda todavía cambiar el nombre, pero al final les gustó el nombre y bueno, al final ha quedado pues con el nombre del mundo de las auditorías de los sistemas de gestión antisoborno. Y ahora nos vamos hacia ello, David. Oye, pero justo a partir de esta iniciativa que has tenido y que ahora vamos a comenzar a desarrollar para que, digamos, toda la comunidad pueda beneficiarse de esto, un poco me venía a la mente esta situación o de repente esta problemática que podríamos encontrar los profesionales que queremos dedicarnos a los sistemas de gestión, de encontrar fuentes de información que sean confiables, que sean fidedignas y que estén disponibles, porque así como tú, yo tengo oportunidad de dictar en varios diplomados, varios programas de especialización, y claro, los chicos están ávidos de aprender y es dónde encuentro, dónde busco. Y he sabido que, o sea, la primera referencia tendrían que ser normas ISO, pero las normas ISO, pues, o sea, para quien no lo entiende, o sea, se compran, ¿no? O sea, están protegidas por derecho de autor y no es que todas estén de fácil acceso y libre disposición. A veces estamos hablando de hacer una inversión en soles de unos 800 soles, a veces comprarse una norma ISO, ¿no? En promedio. Correcto. Entonces, cuéntame, en tu experiencia, ¿dónde uno buscaría información? ¿A dónde tendría que acudir para encontrar literatura con respecto a sistemas de gestión? Así es. Bueno, al igual que tú, creo que todos los que estamos en este mundo nos enfrentamos ante ese problema y en buena cuenta también el libro que escribí trató de ser una solución a ese problema específicamente para el sistema de gestión antisoborno. En ese sentido, digamos, yo te cuento un poco mi experiencia de dónde es que me he alimentado o cuáles son las fuentes que he buscado para poder también en buena cuenta armar este libro y también basado evidentemente en el conocimiento que uno tiene, que como tú dices, tú también lo manejas en otras normas, en esta misma, etc. En ese sentido, a ver, yo pienso que un primer elemento evidentemente es la norma ISO 37001 para este libro en específico, para este tema en específico. En segundo lugar, también la página ISO propiamente. La norma ISO, la página web de la ISO contiene un montón de información sobre estadísticas, datos y también ciertos temas que resultan ser útiles. Otra fuente de información, en ocasiones, las empresas certificadoras, por ejemplo, AENOR, las más conocidas al menos, AENOR, SIGS, Bureau Veritas, normalmente cuentan hasta con propias editoriales o editan con otras casas editoras en este caso. Y ahí yo también he podido incluso sacar cierta bibliografía, a veces no exactamente del tema, pero sí sobre la 9001 o la 17021, entre otras normas. Y bueno, no está de más también mencionar a Google como tal, que hay que ser, creo, muy cauteloso a la hora sí de elegir la información, porque bueno, uno sí puede encontrar ahí cierta data o ciertos temas tal vez que son importantes. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer así un tema específico, sobre la debida diligencia. Cuando hablé aquí, y bueno, es un tema que a veces es un poco álgido para las personas que recién lo leen por primera vez, entonces en ese caso, por ejemplo, pude recurrir a cómo es que se inició la debida diligencia en el mundo. Entonces, eso, yo ya tenía una idea de mis clases universitarias hace muchos años y eso fui recordándolo y bueno, evidentemente también sabía por dónde ir más o menos en la búsqueda de la información.
Porque tú también puedes decir, la debida diligencia empezó hace un año y también te va a salir seguramente información en Google. Entonces, claro, es un poco de información que uno tiene que ir curando, que tiene que ir revisando, que tiene que ir comparando y, bueno, en ese sentido eliges, pues, la que tú consideras en ese caso la mejor información. Entonces, esas han sido un poco las fuentes que yo también recomendaría. También, bueno, sin lugar a dudas, la normativa legal también es creo, una buena fuente, sobre todo para este tipo de normativa. Lo podría hacer también para seguridad y salud en el trabajo, si es que alguien quisiese realizar un libro o averiguar un poco más sobre ello, investigar. Y así, ¿no? Por ejemplo, en las normas ambientales también, en los temas legales hay mucho que revisar y mucho que verificar. Aquí también en Perú con la ley 3424, bueno, yo en algunos capítulos he colocado algunas normas de otros países que seguramente ya tú has analizado. Y eso creo serían las mayores fuentes para mí, sin desprestigiar otras que seguramente también existen en el mercado. Sí, bueno, hay algo que yo repito, David, lo he dicho antes aquí en el podcast también, y es que estamos en una época en que la información se ha convertido en un commodity, pues, ¿no? O sea, un niño de 5 años ahorita puede googlear y acceder a un caudal de información que antes estaba reservado solo para algunos privilegiados, ¿no? O sea, un niño ahora quiere aprender cómo ser un astronauta y tiene toda la mano ahí para que lea tranquilamente, ¿no? Creo que el reto en el que vivimos ahora, y creo que es más un reto para los profesionales que tenemos que ser responsables, es justo en esto, de curar el contenido, ¿no? O sea, porque es, entre tanto, ¿cómo distingo qué es confiable, qué es certero y qué no lo es? Sí. Porque después, si yo lo voy a repetir, o sea, yo le estoy poniendo un grado de verdad con mi nombre, ¿no? Con mi nombre y apellido, y ese es un gran reto en estos tiempos. Correcto, es correcto, sí. Sí, bueno, es parte de la investigación y de este trabajo que es el de escribir, redactar, ¿no? Claro, no se trata, tú sabes que hoy por hoy yo podría escribir a la inteligencia artificial, hazme un libro de 200 páginas del mundo de las teorías del sistema de gestión de soborno, y te lo hace, de hecho, ¿no? Y bueno, todo lo que me demoré año y medio lo haría en 2 minutos a lo mejor. Pero como tú dices, ¿qué tan confiable va a ser esa información? O sea, evidentemente pues no va a ser una información propia, ¿no? Eso lo coge de algún lado también la inteligencia artificial. Entonces sí, lo que dices tú es bastante valioso, de hecho, y hay que ser cuidadoso y también tomar decisiones, porque en un momento también puedes investigar a 3 años y a lo mejor nunca vas a terminar. Entonces también tiene que haber un momento en que cortes y que también asumas una postura sobre algo. Eso también creo es importante. Sí, claro. Y para eso, bueno, también sirven los referentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el que yo busque leer un artículo en un blog, como tú bien dijiste, ¿no? De repente de un organismo de certificación serio, es diferente a que lo lea de Perico Pérez y que, o sea, no sé cuál es el nivel de experiencia que tenga, ni si de verdad sabe esto, o de repente solamente googleó y está poniendo todo lo que ha googleado ahí, ¿no? Eso hay que ser muy criteriosos con ello. Por eso, David, es que cuando me comentaste de esta iniciativa tuya de escribir un libro, la aplaudí, de hecho, agradezco el trabajo que has hecho, creo que a nombre de muchos profesionales, porque o sea, sí se requiere tener información disponible a la mano y más con el enfoque con el que lo has hecho. Y digo que aplaudo este trabajo porque sé la seriedad con la que lo has hecho. De hecho, has seguido un proceso bastante exhaustivo, académico y supervisado para que el producto que ahora nos vienes a presentar sea algo de mucha confianza, ¿no? Y de hecho ya he tenido la oportunidad de leerlo, así que vamos a presentarlo aquí. Ya lo tenemos en físico. Recuerdo que hace unos meses, cuando viniste aquí al podcast, solo era una idea, ¿no? Estaba el manuscrito inédito todavía, pero aquí está el libro, El mundo de las auditorías de los sistemas de gestión antisoborno, es el título que le has puesto a este libro que ya he revisado y que ahora vamos a comenzar a desmenuzar. Pero ¿qué te parece si a manera de introducción nos resumes un poco de qué va este libro que estás presentando? Bueno, no, agradecerte a ti y a todas las personas que me han venido agradeciendo también. Yo siempre digo que es un regalo para mí, que bueno, la gente lo adquiere en primer lugar, pero es un mayor regalo que lo lean. Y que después que lo comenten así como tú, mejor aún, ¿no? O sea, yo no quiero tener tampoco la verdad en este tema. Es un aporte, creo, el que estoy haciendo a la comunidad, en este caso del compliance, de las auditorías. Ojalá que también más gente se anime a escribir sobre este u otros temas. Eso sería ideal. Y bueno, en ese sentido, el libro, digamos, nació con una idea como todo en la vida. Primero nació por un artículo
que me invitó a escribir, una famosa persona, digamos, o una persona muy conocida, muy relevante en el mundo del sistema de gestión de compliance, que es Jimena Alguacil, que la otra vez le agradecí y claro, ella como que me dijo, mira, yo no tenía idea de que había podido llegar a hacer esto en tu caso. Yo escribí un artículo sobre las diferencias entre las auditorías internas y externas en los sistemas de gestión antisoborno. Y fue, claro, un artículo de más o menos 22 páginas. Y siempre lo veía el artículo, lo tenía ahí mirándolo, mirándolo. Y bueno, un día me dije, ya, ¿sabes qué? Voy a hacer el libro. Entonces empecé por el sílabo y bueno, dije, a ver, si voy a escribir sobre esto, antes tengo que escribir sobre la introducción un poco. Y ahí es donde inicia el libro, ¿no? Un poco con la introducción de todo lo que es el tema de la corrupción, un poco de la historia de corrupción en el mundo, en el Perú, en América Latina, y cuáles han sido tal vez algunas normativas que han ido estableciendo los gobiernos alrededor de ello. Ya luego realizo sí justamente una diferenciación entre auditorías internas y externas. Después hago una explicación o una interpretación, mejor dicho, de todos los estándares desde la visión del auditor, ¿no? Desde la visión del auditor, cómo nosotros vemos que esto podría ser conforme en una auditoría propiamente. Y evidentemente ahí mezclo teoría con mi propia cosecha, digamos, ¿no? Con la propia realidad que he podido ver a lo largo de América Latina en diversas empresas. Luego hay otro capítulo donde justamente hablo sobre la redacción de documentos, desde el programa de auditoría, plan de auditoría, informe de auditoría, etc. Y cuáles son los contenidos mínimos que quería tener, qué es lo que debe también figurar en estos documentos. Luego otro capítulo sobre preguntas, ¿no? Siempre a veces me dicen, oye, ¿qué preguntas puedo hacer, ¿no? en las auditorías? Eso también es un punto. Dentro del capítulo anterior que te había mencionado, justo una amiga me acaba de escribir ayer que dice que me dijo, oye, buenazo, porque claro, por ejemplo, yo pongo desde cómo recomiendo, evidentemente yo, hacer una presentación del equipo auditor, cómo hacer una reunión de cierre, cómo hacer una reunión de retroalimentación, cómo iniciar una entrevista con un área. Entonces me dijo, oye, esto está buenazo porque claro, la gente de mi equipo a veces no sabe esto y les voy a mostrar, les voy a comprar un libro a cada uno, me dijo, para que puedan saber. Y después tenemos otro capítulo donde enseño también un poco a redactar, ¿no? Lo que vendría a ser una oportunidad de mejora, una observación, una no conformidad y también cómo reconocer un poco el caso ante, evidentemente, pues ejemplos ficticios que pongo, pero que son tomados de alguna manera u otra, adaptados de también realidades que yo he podido ver pues en distintas auditorías. Entonces digamos que eso es más o menos, ¿no? Entonces es como todo un recorrido, ¿no? Desde el inicio de la corrupción y hasta el final, hasta la auditoría, cómo emitir un documento propiamente. Sí, de hecho yo revisaba el libro, tú me permitiste ser uno de los primeros creo que en tener acceso al libro en físico porque también hay otro feeling cuando uno lo lee en físico que cuando lo lee en digital, así que yo quería tenerlo en físico como tal. Y sí, o sea, leía y creo que los primeros capítulos, como bien dices, tienen un enfoque conceptual, teórico, ¿no? Para establecer el marco de la corrupción hasta el soborno, ¿no? Porque la corrupción es mucho más amplia que el soborno, que es un delito específico, ¿no? Y creo que de ahí te vas a este repaso de la norma a partir del capítulo 4. De hecho, creo que este es un buen aporte porque lo usual es que cuando uno lee una norma ISO, pueden aparecerle muchas dudas, muchas preguntas sobre qué significa, a qué se refiere esto, ¿no? Y creo que en el capítulo 4 de tu libro muestras cada uno de los requisitos de la norma así desmenuzado y los explicas, ¿no? Les das la interpretación. Eso me pareció súper provechoso porque ahí cambia de ser un libro teórico y que pueda ser una lectura pesada a ser un libro que tiene una intención más práctica, ¿no? De ayudarte a entender algo de manera más sencilla. Exacto. Y pongo ciertos tips o datos al final de cada punto, ¿no? O de cada estándar, también, ¿no? Así como que bien dinámico para que la gente pueda entender. En cada caso, ya tienen que leerlo para poder... Sí, y esos tips de auditor, ¿no? Exactamente, sí. Y justo creo que ahí se hace evidente, pues, el nivel de experiencia que tienes, porque, claro, ahora viene también esto que es importante que se entienda, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo ya tienes haciendo auditorías externas de tercera parte? Wow, sí, tengo más de, tal vez 10 años haciendo este trabajo. Evidentemente, en esta norma, pues ya casi 6 años. Claro. Casi 6 años
digamos, exclusivamente dedicándome a esto en toda América Latina, como te decía. Incluso empecé en España un mes y después ya regresé para trabajar acá en toda América Latina. Entonces sí, pues he auditado además en esta norma todo tipo de organizaciones, desde el Congreso de Ecuador y bueno, pasando por distintas entidades públicas, privadas, de distintos rubros. Entonces sí, pues creo que eso de alguna manera u otra ha ido moldando esa experiencia que puedo manejar ahora. Definitivamente, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que se enriquezca este capítulo 4. Sí. O sea, de hecho, cuando lo he ido leyendo, he ido viendo el enfoque que le estás dando, las experiencias que por ahí compartes a partir de estas casuísticas que has recogido, ¿no? Claro. Creo que eso enriquece a cualquier persona que quiera entender más esta norma ISO 37001. Sí, no es por reventarme cohetes, porque no quiero que tampoco suene así, pero yo creo que he tratado de ser bastante generoso al momento de exponer todo lo que yo considero que debería ser en una implementación, una auditoría como tal. Y de hecho es el mensaje que he recibido de algunas personas que no han leído. Me decían, oye, no pensaba que ibas a tener ese grado de apertura o de muestra de las cosas que sabes. Bueno, normalmente la gente no muestra todo por miedo pues, a que lo puedan copiar o saber lo que él puede tener de conocimiento. Pero bueno, yo creo que ahí compartimos ese tema del compartir. Creo que no debe haber ningún problema sobre ello. Tú eres también una persona muy dadivosa en distintos elementos de consultoría y tal. Y bueno, yo creo que acá hay algo similar de ello, ¿no? No he tratado de esconder. Había gente que me decía, oye, pero de repente no digas tal cosa para que después te llamen, ¿no? Pero yo creo que eso no iba con al menos con mi personalidad y la manera de poder desarrollar el libro como tal. Así que... Sí. Yo creo que sí, como bien dices, compartimos eso. Hay dos formas o dos enfoques, creo yo, de hacer las cosas, ¿no? Algunos los podemos hacer desde el enfoque o desde una postura de escasez, y es en la que dice, uy, esto se me va a acabar, me lo guardo para mí, que nadie más lo tenga porque es solo mío. Esa es una forma de hacer las cosas y seguro hay algunos a los que les resulta así y está bien. Pero está el otro enfoque desde la abundancia, ¿no? Oye, hay tanto que hay para todos y se puede compartir con todos y no creo que se acabe porque al contrario, mientras más compartimos, más grande se hace todavía este asunto, ¿no? Entonces ese enfoque creo que es el que compartimos y es el que percibo en tu libro. Por eso me llamó la atención mucho, o sea, me pareció genial esta idea que tuviste de que en el capítulo 6, ¿no? Cuando haces referencia a las técnicas de auditoría, y claro, una de las técnicas más potentes que tiene que desarrollar todo auditor es hacer preguntas, ¿no? Y en eso hay que entrenarse, hay que saber qué preguntas, cuándo, hay que medir los tiempos, ¿no? Y aquí tú pues haces un poco la tarea dándole incluso un listado de preguntas que hacer por requisito. O sea, si eres un auditor que está empezando y de pronto dices, oye, ¿cómo le audito este requisito? Ahí David te ha dejado preguntas, no sé, requisito 4.1, ahí tienes unas 3, 4, hasta 5 o 6 preguntas que puedes hacer para buscar evidencia del cumplimiento de ese requisito, ¿verdad? Correcto, sí, ese de hecho es el último capítulo, pero además fue lo último que se me ocurrió también, digamos, de cuando no estaba en el índice inicial, pero justamente te debe pasar a ti también, de gente tal vez más joven o que recién está iniciando, no necesariamente más joven, pero sí que está iniciando este rubro y que muchas te dicen, oye, aquí qué preguntas o qué ves acá. Te dije, bueno, para que no me estén preguntando, mejor no, mentira, pero dije, bueno, que sea un aporte a estas personas y que justamente les pueda hacer como una referencia. Evidentemente, esta parte de las preguntas, pues, no es que cuando yo esté auditando haga esas 4 preguntas y se acabó. Evidentemente, sino, como lo dice ahí también, esto no tiende a agotar el tema de preguntas, sino a orientar un poco y ya en base a la experiencia seguramente la gente va a ir pues preguntando temas adicionales. Obviamente hay que entenderlo así, claro, no es que sea preguntas que recitar para esos requisitos, pero sí te sirven como referencia o de repente para romper el hielo, ¿no? Si no sabes por dónde empezar, esas preguntas podrían ser un buen inicio, así que, oye, me parece muy bueno el enfoque que les daba al libro. O sea, creo que para cualquiera que escuche antisoborno, gestión antisoborno,
podría resultar poco atractivo una lectura de este tipo porque podría parecer pesada, podría parecer una lectura de requisitos legales, de normativa, con lo que usualmente las personas pues tratamos de mantener distancia, ¿no? A menos que seas un especialista legal, como es tu caso, ¿no? Claro. Pero creo que el enfoque, o sea, y esto no te lo digo porque esté esto aquí, o sea, de hecho es mi crítica sobre el libro, ¿no? Y con conocimiento de causa porque lo he leído. Creo que has logrado que sea una lectura fácil, sencilla, ligera, y que sea un primer punto de encuentro con alguien que quiere inmiscuirse en estos temas, porque claro, ya alguien que quiere avanzar tiene que ir hacia otros lados, ¿no? Pero creo que es un muy buen marco de referencia para alguien que inicia en estos asuntos, ¿no? Mira, lo que has dicho es un gran halago para mí, porque que tú digas que sea una lectura fácil, digamos, no me molesta en lo absoluto, sino más bien, como te digo, me parece perfecto porque, a ver, cuando en la UPC, ¿no? Que es la editorial que me ayudó en este tema, obviamente para toda la parte de edición, diagramación, etc. En la primera corrección me decían, oye, claro, o sea, ella me da su opinión como usuario, ¿no? Que seguramente nosotros no nos han dicho, pero lo sabemos porque lo vemos, lo sentimos. Las auditorías pues no son tan bonitas, me decía, tú lo quieres plantear como algo chévere, algo que puede ser incluso ayudar a la mejora. Entonces le decía, sí, efectivamente, eso es un poco lo que yo busco en este libro. En ese sentido, lo que tú mencionas, pues me parece perfecto. O sea, si he logrado llegar al lector, en este caso que eres tú, con ese mensaje de facilidad y de poder saltearse aparte de un capítulo a otro sin perder la lógica del mensaje como tal que quiero hacer llegar en cada capítulo, perfecto, eso yo creo que ya he cumplido. Qué bueno, no, de hecho en los cursos que dicto ya he visto secciones que voy a utilizar de manera específica, así que va a ser uno de los primeros materiales de bibliografía que van a utilizar las personas a las que estoy entrenando. Oye, me gustaría ir a algunos puntos específicos que me han llamado la atención del libro y que creo que son importantes que los resaltemos. Por ejemplo, empezaba nada más la lectura y en la introducción haces referencia a este rol que tiene que asumir el auditor de tiempos modernos, ¿no? Que es un poco dejar atrás este cascarón de auditor duro, rígido, inflexible, y aquí dices de que ahora se debe convertir en un aliado estratégico que pueda contribuir con sus comentarios, con la identificación de algunas oportunidades de mejora para la organización. ¿Cómo lo entiendes tú o cuál es la intención de esta descripción del rol de auditor? Muy bien, bueno, y partimos, digamos, de un concepto que es que a las personas, yo creo, no les gusta como tal ser auditadas. En este caso tú, como consultor y como auditor, estás en los dos espacios. El personal de una organización se pone nerviosa, se pone ansiosa antes de una auditoría. Y yo hago el símil que es como ir al médico. Cuando uno va al médico, no le gusta como tal que lo examinen, que le digan qué tiene que mejorar, qué tiene que dejar, etc. Y esto pasa igual en las organizaciones. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el auditor moderno se tiene que presentar en las organizaciones como una persona que va a facilitar la información, analizar la información y proponer mejoras. Y en ese sentido, evidentemente, la manera incluso hasta de conversar, de acercarse a una persona es muy importante. No pues, como a veces lo vemos, una persona militarizada o que parece un fiscal, un juez, qué sé yo. Eso yo creo que tiene que ser dejado de lado y yo pienso que la construcción de puentes de comunicación acertada y asertiva dentro de una auditoría es muy importante. Acá, por ejemplo, si decimos algún tema, siempre va a estar relacionado, porque así lo dice el nombre, a algún tema de soborno. Entonces yo creo que hay que ser muy cauteloso al momento de brindar la información al tercero y de también recibir la información. No tomar conclusiones apresuradas. Yo he tenido tal vez la suerte de poder acompañar a otros auditores que recién estaban iniciándose y yo les decía eso, ¿no? A veces el auditor está en la casa y dice, encontré algo y ya, oye, pero calma, o sea, espérate, ¿no? Hay que ver realmente, bueno, como un abogado, no igual, o sea, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O hasta que se demuestre su inocencia o su culpabilidad. Entonces, igual nosotros no podemos apresurarnos y a veces sí veo auditores que lo que hacen es apresurarse al momento de tomar una conclusión
o de manifestar un hallazgo como tal. Sí, sí, creo que es bueno esta idea con la que arrancas aquí en la introducción. Te lo digo porque hace un tiempo diseñé un curso que era mentalidad de auditor, ¿no? Y que, digamos, no estaba orientado hacia la parte técnica, sino justo a esto, hacia las habilidades blandas que debería tener un auditor para que contribuya a la organización, ¿no? Pero a veces esto puede resultar contradictorio porque muchos auditores están con este miedo de que, oye, ya, si no encuentro nada, entonces ¿soy un buen o soy un mal auditor? O sea, si yo termino 2 días, 3 días de auditoría y digo, oye, no ha habido ninguna no conformidad, entonces, ¿cómo me percibe la empresa? ¿Como un buen auditor, como un mal auditor? ¿Cómo me percibe la organización que me ha contratado? ¿No? Entonces es un tema ahí que podría causar ciertas situaciones que lleve al auditor a estar enfocado en, no, tengo que encontrar algo, y eso puede llevarlo a que sea más agresivo, menos asertivo, ¿verdad? Termina siendo dañino. La otra vez un amigo me comentó que en otra empresa certificadora, ni siquiera me dijo el nombre y mejor para no decir nada, me dijo, oye, mira, me han llamado la atención porque, no sé, van como 2 auditorías y no tengo ni un hallazgo, o sea, ni observaciones, ni oportunidad de mejora, ni no conformidad. Bueno, como tú dices, ¿está bien o está mal? No sé, pues, porque de repente es una empresa que lista hasta en bolsa en Nueva York y tiene pues unos controles alucinantes y todo el mundo está súper concientizado, capacitado, o no sé, pues la persona que es el encargado de compliance es súper efectivo y tal, y de repente sí no hay ni siquiera oportunidad de mejora que colocar. Y está bien. ¿No? Y después irás a otra donde sí encontrarás observaciones, oportunidades de mejora y no conformidad. Y evidentemente no por eso eres un, un buen o mal auditor. Yo creo que se basa mucho en la integridad del auditor como tal. Es decir, si el auditor encuentra algo, incluso considera que es una no conformidad, pero después el cliente aclara ciertos temas, es parte de la ética del auditor también rebajar eso a una observación, una oportunidad de mejora. O sea, el ego del auditor no puede ser mayor que la calificación que está encontrando. Y yo creo que muchas veces, eso es para ponerlo así en un short, muchas veces el auditor se termina enamorando de su hallazgo. Y eso es muy dañino pues, para la auditoría, porque tú no te puedes enamorar de tus hallazgos. Ah, qué buen auditor soy, y mira este hallazgo que he hecho. Y después viene el cliente, oye, pero mira, acá no, pero eso qué. Entonces, ahí evidentemente se genera estos conflictos que evidentemente pues, generan, justamente hacen que esos puentes se destruyan. Sí, definitivamente creo que hay que tener un nivel de sensibilidad especial cuando se audita. Y creo que los auditores, esto forma parte del entrenamiento también, es que tienen que confiar en el proceso, ¿no? Así como las organizaciones. O sea, si yo hago un buen plan de auditoría, ejecuto bien o tomo buenas muestras, ¿no? Hago un buen análisis de la información que estoy recopilando, buenas entrevistas, buenas preguntas, entonces al final lo que resulte es lo que hay, es lo que está bien, ¿no? O sea, no hay por qué estresarse con, uy, si no tengo hallazgos, ¿cómo voy a quedar? ¿No? Entonces, pero eso también va por el enfoque del organismo de certificación. Sí, y mira, yo te pongo algunos casos de organizaciones a las cuales yo incluso creo que no les he puesto no conformidades en 3 o 4 auditorías que he hecho a lo largo de los años, digamos, de certificación, seguimiento, etc. Pero sí he puesto observaciones, oportunidades de mejora en una cuantía aceptable, digamos. Y para mí, como le decía a otra persona ahora que está en México hablando con una mía, no hay mayor halago que cuando una organización te dice, oye, mira, nosotros empezamos así y gracias a varias observaciones u oportunidades de mejora que tú nos has colocado, hemos ido mejorando en esto y aquello. Eso como auditor, para mí al menos, es realmente un halago decir, oye, mira, o sea, lo que yo he hecho ha generado mejoras visibles en la organización. A veces, Rodolfo, nos centramos en una no conformidad que termina siendo algo formal, ¿no? Por ejemplo, en este registro te faltó la firma. Bueno, ¿y cuál será la acción correctiva? Bueno, firmar, ¿no? Ya, bueno, sí, pues vamos a sensibilizar en la firma y tal. Pero ¿qué mejor está dejando eso en la organización? Real, como tal. En cambio, pueden haber otras cosas que tú puedas recomendar, como de repente, oye, mira, ¿por qué acá no generas un comparativo de 3 proveedores mínimo al momento de hacer una compra?
o por qué no utilizas determinado software que te pueda ayudar a gestionar mejor esto, o por qué no haces también que tus denuncias puedan ser presenciales si es que no lo tenían antes, y así, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas que no necesariamente llevan a hacer algo formal, sino yo he dejado esas observaciones o oportunidades mejor incluso, que han hecho una revolución dentro de la organización, porque han tenido que hacer una serie de cosas o mover una serie de estructuras, y creo que eso es lo bueno y que finalmente le gusta a la organización. Yo digo, a veces una observación puede mover más cosas dentro de una organización que una no conformidad. Definitivamente, definitivamente. Y creo que ahí está algo que tú y yo hemos conversado en varias ocasiones, y esto de que finalmente se le aporte valor a la organización por medio de este instrumento que son las auditorías de sistemas de gestión, ¿no? Oye, hay un tema ahí que justo hace unos días tenía una reunión de calibración, ya, para quienes no entienden esto, de repente son las reuniones que a veces tenemos todos los auditores para un poco homologar algunas ideas, acordar algunas cuestiones que de repente pudieran estar medio ambiguas. Y entonces había ahí un tema, ¿no? De que alguien decía, oye, yo como auditor, o sea, soy auditor y estoy auditando, pero no puedo dejar a un lado mis ganas de ayudar. Entonces, cuando yo encuentro la oportunidad de enseñar, de recomendar, de sugerir, yo lo hago, dice, a pesar que estoy como auditor. Y entonces, y sale el otro que dice, oye, eso suena bien, qué bueno que seas así, pero cuando uno audita no está en ese rol. Claro. ¿No? O sea, estás en el rol de tomar evidencia y llegar a una conclusión a partir de la evidencia que encuentras, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, puedes tener muchas ganas de ayudar, pero tu rol de auditor está por otro lado y con otro objetivo. Entonces, yo te quería preguntar ahí, tú ahora mismo también supervisas y entrenas a auditores en AENOR, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudas o cómo manejas tú este límite? Claro. De que, porque este nuevo rol del auditor que tú propones aquí, oye, que sea un aliado, incluso que sea amigable y todo, podría llevar a este extremo de que ya me convierto en alguien que está comenzando a dar sugerencias, consejos, claro, y ayudar a la organización, que no estaría mal, pero que de repente no es pertinente para el momento en el que se está haciendo la auditoría. Exacto. Entonces, ¿cómo diferencias ese límite o cómo no cruzar esa delgada línea de auditor a consultoría incluso, ¿no? Claro, claro. Bueno, es una buena pregunta. Tal vez por eso hice este libro, para que ahí puedan absolver todas sus dudas de manera directa. Pero sí, pues lo que dices es bien importante. Yo creo que ningún extremo es bueno. Hay que saber balancear y yo creo que eso también te lo da un poco la experiencia. O sea, tú evidentemente no eres un consultor y eso yo lo tengo clarísimo cuando voy a una auditoría, pero tampoco pues eres un robot que va y dice, esto está bien, esto está mal, ¿no? O sea, cuando encuentras que algo puede ser factible de mejora o hay una no conformidad, por ejemplo, en una fase 1, que es la fase inicial de las auditorías, o sea, sí hay que explicarle al cliente más o menos cuál ha sido tu criterio para indicarle que eso está errado, por ejemplo, o que está desviado al criterio de la norma ISO 37001. Y eso me pasa mucho, por ejemplo, al inicio, cuando las organizaciones recién inician, en el tema por ejemplo, de la identificación de riesgos de soborno. Porque ponen, por ejemplo, probabilidad 1, 2, 3, 4, bajo, medio, alto. Y le digo, ya, pero ¿qué significa ese 1, 2, 3 y bajo, medio, alto? O sea, no me dice nada. Ah, pero a ver, ¿cómo es eso? Entonces, evidentemente ahí algo le tengo que explicar para que puedan entender un poco, pero ya está explicado acá. Pero algo les tengo que explicar de cómo es que de alguna manera u otra esto se puede. Entonces, a ver, mira, abajo tú puedes decir que esto es porque hace 3 años que no ocurrió, o hace 2 años, o hace y ahí sí, el criterio que tú elijas. Y si es alto es porque ocurrió en los últimos 6 meses, o si es bajo es porque nunca ocurrió, si es medio porque ocurrió entre 1 año y 3 años, perdón. Entonces, claro, sí tienes que darle de alguna manera u otra, yo creo, esa guía, siquiera, inicial, ¿no? Porque lo otro sería decir, bueno, según el estándar 451, no se evidencia un adecuado análisis de probabilidad, punto. Oye, pero ¿qué? No, a ver, tú arréglate. Entonces, eso, o sea, ni un extremo ni el otro, ¿no? Yo tampoco me voy a sentar ahí a hacer, pues, la matriz con ellos, evidentemente. Ahora, después, hay unas personas que me llaman y me dicen, David, mira, hemos tratado de hacerlo así, así. Y yo, bueno, mira, yo ya te dije algo en la reunión, lo veremos nuevamente en la auditoría. Ahora, dentro de todo también
nosotros lo que buscamos es que las empresas tengan un sistema de gestión antisoborno real. De alguna manera u otra eso a mí me alegra porque siento que evidentemente la organización tiene un interés real por querer cumplir de manera adecuada o conforme la norma. Entonces eso también creo que es un criterio que como auditores no debemos olvidarnos, ¿sí? Particularmente. Entonces eso sería ahí una reflexión. Creo que en ningún extremo bueno, hay que buscar un justo medio, evidentemente que no nos lleve a ser un robot, ni tampoco que nos lleve a ser un consultor. Entonces por ahí hay que ir, creo yo, equilibrando un poco el asunto. Sí, creo que el ejemplo que acabas de poner rescato este asunto de, o sea, uno le puede decir por dónde puede ir, pero no de manera determinante, ¿no? O sea, deberías establecer, no sé, una escala de valoración y tener criterios para que puedas saber cuándo es bajo, cuándo es medio. Ya, pero dime cuándo es bajo. No, no, sí, yo te recomiendo que lo conversen con tu equipo, se junten tranquilos, ¿no? Y lo vayan viendo. Entonces, creo que hay formas en las que uno puede comunicar y ayudar sin que se conviertan en instrucciones o sin que seamos dogmáticos, ¿no? Porque si no también lo que hacen algunos auditores ya en ese extremo es, no, hazlo así. Entonces, el cliente lo hace así para complacerte a ti como auditor. ¿Y qué pasa si mañana o la próxima viene otro auditor? Ya todo cayó en saco roto, ¿no? Y todavía te dicen, no, pero en la auditoría pasada nos dijeron que así es. Sí, yo también por eso me cuido mucho de eso, porque me ha pasado, o sea, no que me hayan dicho de mí, sino que me han dicho, oye, pero el año pasado el auditor me dijo que esto lo tenía que hacer así, tal cual. Entonces, ya, claro, uno dice, bueno, a ver, ya. O me ha pasado otro parecido, me acuerdo, hace poco de hecho, me dijeron, oye, pero en otra auditoría, en otra empresa, el auditor me dijo que debía ser así. Y yo le digo, mira, no sé ni quién fue el auditor, ni quién fue la empresa, ni bajo qué contexto te lo dijo. Exacto. Entonces, es como cuando uno va al profe y le dice, en el cole, ¿no? Profe, yo tengo la misma respuesta que mi amigo y ahí me ha puesto 2 puntos y a él le he puesto 4. ¿Por qué? Oye, pero escúchame, ahí habló la metodología, cómo dio la respuesta, etc. Entonces, eso era un poco igual, un ejemplo que me pasó. No le dije eso, pero le dije, bueno. Sí, oye, yo te digo, por ejemplo, tomando esa situación como caso, y esto creo que les va a servir a las empresas o de repente a alguien que está a cargo de un sistema de gestión, que también es la clásica que te dicen, no sé, vamos a suponer que ya ha pasado varias auditorías o varios ciclos incluso de certificación, ¿no? Uh-huh. Entonces de pronto tú agarras y encuentras un hallazgo. Sí. Y lo que te dicen es, pero mira, tenemos ya 6 años sí. y nunca nos han dicho que eso esté mal, o nunca nos han observado eso, o nunca ha sido un hallazgo eso. Y entonces ahí tú les explicas y les dices, ¿no? Oye, es que la auditoría siempre es muestral. De repente justo en esos últimos 6 años estuvieron tomando muestras de otro lado, sobre otros requisitos, y ahora justo hoy me toca a mí tomar esto. Y eso no significa que el auditor anterior haya sido malo y no se haya dado cuenta de eso, o que yo sea un mal auditor y esté encontrando algo de manera incorrecta, ¿verdad? Totalmente. Hace poco, de hecho, me pasó algo parecido en una auditoría sobre un tema de auditoría interna, que estaba auditando el 9.2 de esta norma. Y bueno, dije, mira, acá no has puesto todos los requisitos, le dije. Me dijo, pero así lo vamos a hacer, porque yo audito hace parte de 3 años. Pero así lo hemos venido haciendo hace 3 años y no nos has dicho nada. Y dije, bueno, de repente no lo he visto así, no sé. O de repente lo has cambiado también. Y en verdad es que lo habían cambiado, sí, habían cambiado la metodología. Bueno, después me llamó ya el representante y me dijo, ay, mira, disculpa, no, la persona no se debe expresar así. Bueno, son cosas que pasan y que uno también tiene que asumir con ya cierta gracia como lo hacemos ahora. Parte de alguno de los gajes del oficio, ¿no? Tal cual. Oye, luego avanzaba en la lectura y esto me parece súper fresh porque hace referencia a una situación y la conectas con una historia que de pronto la mayoría de las personas puede conocer. Esta pregunta de, oye, ¿para qué sirve el sistema de gestión antisoborno? ¿No? Sí, ¿Para qué sirve? Y un poco la respuesta es, sirve para lo que quieras que te sirva, ¿no? Un poco hace referencia a esta conversación que mantiene Alicia con el gato en este cuento del país de Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Sí. Es una historia que a mí, bueno, le contaba a mi hija, y desde que era chiquita, y a mi hija le encantaba ese cuento de Alicia, y bueno, hay una parte donde justamente sale eso y lo tomé pues, ¿no? en consideración porque un día me empezó a sonar en la cabeza, porque a ella le gustaba todas las noches que le cuente ese cuento de Alicia. Y bueno, cuando empecé a escribir el libro justamente me resonó eso que había leído o que le leía a mi hija y ahí lo puse, ¿no? Evidentemente que es ahí cuando Alicia le dice, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? Le dice al gato y el gato le dice, ¿o qué camino debo tomar? ¿No?
Y el gato le dice, bueno, entonces, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, acá está, ¿no? Dice, no me importa mucho el sitio, entonces tampoco importa mucho el camino que tome, dijo el gato, que es una respuesta demasiado sabia, ¿no? Para un animal. Entonces ella dice, siempre que llegue a alguna parte, y el gato le responde, oh, siempre llegarás a una parte si caminas lo suficiente, ¿no? Y yo creo que eso pasa también en los sistemas de gestión cuando nos preguntan, ¿y sirve realmente el sistema de gestión de gobierno? Bueno, así como el gato, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Si tú quieres llegar o tienes un norte claro, yo he visto organizaciones donde realmente le dan pues una relevancia absoluta a este sistema, así como a otros también, ¿no? De seguridad de salud, no tampoco somos egocéntricos en este sistema, pero así como otros, como calidad, como seguridad, medio ambiente, ¿no? Dependiendo de los que hayan asumido cada organización. Y bueno, en ese sentido yo creo que es muy importante pues este punto y cuál es la actitud que va a tener la organización y evidentemente, específicamente, la alta dirección del gobierno. Tú puedes tener una función de cumplimiento alucinante que se raje todos los días, pero si la alta dirección del gobierno no le da ese punche que necesita, entonces tampoco ocará pues, en saco roto todo esto que estamos haciendo. ¿Llegaremos a algún lugar? Sí, pues seguramente habremos caminado igual, etcétera, pero no llegaremos al lugar ideal, ¿no? Al lugar que ni siquiera nos hemos planteado, tal vez. Me pareció una forma bastante creativa de decirle entonces a las personas que es para lo que lo quieran utilizar, ¿no? Si de verdad quieren utilizar un sistema de gestión de soborno para prevenir que ocurran este tipo de cosas, para que haya una cultura de integridad, de ética, o sea, se puede hacer, para eso sirve. Pero si solo lo quieres para tener el certificado colgado, también te va a servir para eso. Sí. Solo que tú decides cuál es el que te interesa más. Acá yo pongo unas preguntas, ¿no? Preguntas claves que una organización debería responderse antes de implementar un sistema, sea de ISO 30001 o de cumplimiento, como tal que hoy por hoy hay muchas organizaciones. Creo que ya tal vez de empresas medias y grandes, no contemos todavía a las pequeñas, que seguramente llegarán en un momento también, pero entre las empresas medianas o grandes, Rodolfo, yo creo que cada vez son más las que ya tienen un área de cumplimiento como tal, sí. Que puede ser de una persona o de dos o bueno, más. Entonces, importante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las razones principales por las que quiero implementar el sistema de gestión de soborno de organización o un sistema de gestión de compliance, un sistema de ética también? Entonces, ¿cuáles son las razones para ponerle el nombre, para que me acepten un préstamo de un banco o un instituto financiero o realmente quiero cambiar y cambiar a la gente sobre todo? Eso creo que es importante. La otra vez fue una organización que tenía una gerente de ética muy interesante, no lo he visto mucho en otras organizaciones, era de Centroamérica la organización, privada, y ya habían formado cerca de 1.000 trabajadores, bueno, era una organización que tenía como 15.000. Pero ya habían formado 1.000 trabajadores en temas de ética, que no necesariamente eran sobre el código de ética, sino ética en general. Claro. Cómo tomar decisiones en el día a día, en tu familia, en tu hogar, de manera personal, que favorezcan la ética. Eso me parece interesantísimo, ¿no? ¿Y cuál va a ser ese efecto cascada de esas otras 1.000 personas a otra gente? Entonces, eso me parece adecuado. Esa organización sabe a dónde está yendo, por ejemplo. Sí. De hecho, a mí me pasa, ahorita mismo estoy haciendo consultoría para una entidad financiera aquí en el país, una entidad financiera importante, y haciendo un análisis de diagnóstico de cómo están actualmente con respecto a la norma. O sea, mira, encontramos que estaba creo que aún más de un 60% de cumplimiento de la norma. Imagínate, ¿no? Entonces ahí tú les dices a ellos, ¿para qué quieres implementar un sistema de gestión de soborno? Y ellos oye, para terminar de confirmar que lo que estamos haciendo está bien, para que todos sepan que nosotros estamos yendo por esa línea. O sea, qué bonito ese ambiente, ¿no? O sea, ya están cumpliendo con la norma ya, sin necesidad de tomarla como pretexto, ¿no? Pero entonces ahora le pondrán la cereza al pastel, claro. Terminarán de hacer que un tercero diga que bien lo están haciendo, pero creo que ese es el camino que, como tú bien dices, muchas organizaciones ya están siguiendo. Claro. Y eso me trae a memoria justo lo que leí aquí también en parte del capítulo 1, cuando establecías esta correlación entre corrupción y bienestar o paz, ¿no? Eso es bastante interesante con este índice de percepción de la corrupción que lanza año a año este portal de transparencia, ¿no? Sí. ¿Cómo lo explicarías aquí para que todos lo entiendan? A ver, yo creo que lo que todos anhelamos como sociedad en un determinado territorio geográfico es justamente que el dinero que se utilice adecuadamente, ¿sí?
y que las personas que van a cumplir un rol dentro de una función pública hagan también sus funciones sin necesidad de tener pues algún tipo de incentivo que los lleve a hacer o no hacer determinada acción por la que ya están obligados legalmente a hacerlo, ¿sí? Ese es un primer punto. Entonces, cuando esto se trastoca, ¿no? Cuando empieza a irrumpir la corrupción, el soborno y la corrupción en sus distintas también versiones, justamente lo que se da es una injusticia social, ¿no? Y ahí también hay un punto importante donde también analizo de que un organismo internacional indica que en los lugares donde hay más corrupción, ¿no? Es donde el pobre es más pobre, ¿no? Que creo que ya también lo había mencionado en la entrevista pasada. Entonces el pobre se hace más pobre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Vayamos a un país X, donde dice, a ver, el trámite del pasaporte cuesta $100. Perfecto, tú vas $100 y ya está. Pero si a eso le ponemos un ambiente de corrupción, ¿no? Donde vas a tener que pagarle a tal y a cual para que tu pasaporte salga en la semana que tiene que salir, o si no te sale en un año, o nunca, ya, ¿sabes qué? Mira, no, vas a tener que pagarle a Julito, Pepito, Paquita, 500 a cada uno, entonces ya no te va a costar $100 tu pasaporte, no te va a costar $1.500. Bueno, si tú eres de clase alta de ese país, vas a poder pagarlo. De clase media, bueno, harás un esfuerzo para algo que de repente ibas a dedicarlo para un viaje, pero lo pagarás. Pero si eres pobre, es imposible que lo pagues, ¿no? Entonces haces pobre, o más pobre, perdón, al que ya es pobre de por sí, ¿no? Y por eso para mí es un acto de injusticia social como tal, la corrupción. Por ende, todos esos factores y más, que por ejemplo lo vemos en nuestro tráfico, en las extorsiones, etcétera, etcétera, generan pues estos índices de no paz, justamente, ¿no? O de intranquilidad que vivimos también hoy por hoy en nuestras sociedades de América Latina en general, salvo algunas excepciones. Y hasta de violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí recuerdo que estaba revisando que citabas a los países, digamos, con este índice más bajo, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Hay menos corrupción y viven más tranquilos, con menos violencia, con más paz. Mientras que en países como los que mencionabas aquí, tipo Irán, Somalia, ¿no? Sí. Hay mucha violencia y sostenida sobre ese nivel de corrupción que hay, ¿no? O sea, hay una correlación directa, sí, al parecer. Eso me parece un buen preámbulo justo para el análisis que haces de un caso de éxito bastante peculiar en Centroamérica, ¿no? Sí, y aquí se cita a El Salvador. Cuéntanos un poco cómo está funcionando esto en El Salvador, porque yo leía las citas que haces aquí de su decreto legislativo, de la normativa que ellos emitieron, y es bastante drástica, ¿no? Sí. O sea, debería entenderse así, que salió una orden y la cumplen, y si no, incluso hasta despiden a los funcionarios públicos, ¿no? Exacto. Un poco, cuéntanos ese panorama para tenerlo, sí, de referencia. Bueno, ya hace unos 2 años y medio casi salió la Ley General de Compras de El Salvador, y recién hace como 2 años por ahí ya salió el Reglamento General de la Ley de Compras, ¿no? Y justamente lo que dice es que los organismos públicos tienen que implementar un sistema de gestión antisoborno ISO 36001, ahí sí lo menciona con nombre y apellido, digamos, y que la no implementación en un tiempo máximo de 3 años, que ahorita hay toda una discusión ahí, que no me voy a meter yo, que si eso acaba el 2026 o 2027, qué sé yo, pero bueno, en algún momento va a acabar. Pueden retirar, evidentemente sí, al máximo funcionario del organismo, ¿no? Siempre y cuando no haya sido evidentemente por una elección popular, claro, como por ejemplo un alcalde, qué sé yo. Pero por ejemplo, si es un ministro o el presidente del símil, por ejemplo, que fuese acá, Petroperú o Sedapal, qué sé yo, porque puede ser público-privado también, podrían devenir en ello, ¿no? Incluso también me parece importante porque hacen una protección específica a la función de cumplimiento. Porque la función de cumplimiento designada debe estar ratificado por el que vendría a ser el Comprasal, ¿no? Que vendría a ser acá también como el OCE, ¿no? Algo similar, que sería el Compras Públicas del Salvador, ¿no? Comprasal. Entonces ellos ratifican o también no ratifican la designación o remoción
de un funcionario público en la función de cumplimiento en una entidad específica. Eso es muy importante, porque por ejemplo acá, si algo padecemos en el Perú, es ese constante cambio pues, de funcionarios públicos que existen. Entonces yo siempre me he preguntado, oye, ¿cómo estas personas de función de cumplimiento en Perú están un poco pues exactamente, ¿no? Oye, voy a investigar a mi jefe sabiendo que mañana me puede sacar. Entonces me parece esa también una protección interesante que se genera en la normativa de El Salvador. Sí, claro, o sea, creo que lo que han hecho es institucionalizar el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Correcto. Porque incluso es que te certifiques con ISO 37001, que haya esta función de cumplimiento bien delimitada y que de verdad se garantice independencia y protección, pero o sea, a nivel totalmente Estado, ¿no? Claro, o sea, cuando salió la ley dijo que iban a salir un listado de entidades públicas. Ya. Hoy, sí, el reglamento cuando salió había mucha expectativa en El Salvador y algunas personas como yo, curiosos, que también querían saber. Cuando salió el reglamento dijo todos los organismos públicos, ¿no? Lo cual fue una gran sorpresa, digamos, para todo, bueno, para bien, evidentemente, y eso creo que es también un punto importante que indicar. Sí, sí, me pareció muy buena este desarrollo que hace. De hecho, aquí si quieren leer en el capítulo 1, ahí está bastante detalle de la legislación de El Salvador y que creo que podría servir de muy buena referencia para otros países, para nuestro país mismo. Así que sería bueno hacer una reflexión por ahí sobre lo que has compartido. Oye, luego me voy así avanzando en el libro a cuestiones que de verdad me han llamado mucho la atención. Y es esto al capítulo 4. El capítulo 4, donde ya desarrollas cada uno de los requisitos de la norma ISO 37001. Y me agradó mucho esta propuesta que haces para determinar el alcance del sistema de gestión antisoborno. Y propones hasta 3 situaciones, ¿verdad? O sea, donde es el alcance completo de la organización, detallando algunos procesos operativos, sería la segunda situación, o de repente hasta un proceso de soporte. ¿Cómo debemos entender esto de la delimitación del alcance? Bueno, ese es un tema bastante álgido cuando vamos a auditar y a hacer alguna consultoría en una organización o ya propiamente la implementación también. Por tanto, creo en la implementación, bueno, consultoría si es que lo hacen con un tercero o en la auditoría misma. Eso es un tema bastante álgido, también lo debes saber. Entonces, siempre existe esa duda, ¿qué es lo que debemos colocar en el alcance? Y yo pongo ahí, digamos, casos reales, evidentemente, pero un poco ya colocados bajo mi criterio en este caso. Y sí, pues, ¿no? El primero puede ser el alcance total, que es indicando tanto el proceso operativo como los procesos de apoyo, como los procesos estratégicos. El segundo es solamente colocar el operativo, que yo digo también que de alguna manera ya, cuando tú pones el operativo, se entiende que también está dentro del alcance pues todo lo de apoyo o también lo estratégico. Y el otro caso es pues poner algún proceso de apoyo específico, con lo cual evidentemente la auditoría va a estar más delimitada y también se entiende que la implementación o consultoría que se le ha hecho a la organización también ha pasado por ese trámite, ¿no? Entonces, eso sería un poco la lógica que hemos seguido tras ello. A mí hace poco, o me pasa usualmente, que, bueno, es conocido que se hacen las famosas auditorías combinadas, ¿no? O que ¿Sí? algunos les pueden llamar integradas, ¿no? El término correcto, combinadas, cuando auditas más de un estándar a la vez, es decir, auditas 9001, 14001, 37001. Entonces, esas auditorías se hacen de por sí un poco más provechosas porque abordas el proceso como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando auditas 37001, y esto está relacionado con el alcance, hace poco me sucedió a mí que un cliente me envía su mapa de procesos, ¿no? Y bueno, en el que declara el alcance del sistema de gestión para toda la organización. Y entonces era una empresa que tenía muchos procesos de tipo marketing, TI, creo que mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces había muchos procesos así en los que inclusive ellos no habían encontrado pues riesgo de soborno, ¿no? O sea, no sé, en marketing pues, ¿no? Claro. Buscamos y la pregunta... Entonces, ¿cómo recomendarías eso, no? O sea, ¿cómo se aprovechan mejor los recursos? Porque yendo a la práctica, claro, si yo le mando al organismo de certificación, por ejemplo, un mapa de procesos, son 20 procesos, ¿no? Y de esos 20, de repente, 10 son de apoyo y están relacionados así a procesos como los que acabo de describir.
te van a calcular los días auditor en función de esa cantidad de procesos. Eso es un tema de recursos y también incluso de hasta desgaste para la organización, ¿no? O sea, porque ahí va perdiendo un poco de seriedad, porque tú lo pones, a mí me pasó y me pasa. O sea, yo me audito al de marketing, no sé, me reservo una hora para auditar el proceso de marketing en temas solo de soborno. Oye, no tenemos nada. ¿De qué hablamos? Sí, ¿no? claro. Le pregunto la política, Sí, le pregunto sí, los sí, objetivos, sí. por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo recomiendas abordar ese asunto? O sea, ¿cómo se debería enfocar? Sí, no, bueno, lo que te ha pasado a ti también nos pasa a todos. En algún momento, evidentemente, no es en todas las organizaciones, pero siempre nos ha sucedido de alguna u otra manera. Y bueno, yo pienso que sí, ¿no? En ese caso hay que... Por eso, a veces las empresas hacen la definición del alcance muy rápido, ¿no? A ver, no, ya pongamos esto. Así, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un raciocinio que va justamente encauzado con lo que tú dices. Y pues tiene que haber un tema de ver si es eficiente, ¿no? Si es eficaz, si realmente también hay riesgo de soborno dentro de todo ese alcance, porque podría haber algunos procesos que no tengan algún riesgo, sí, pero finalmente va a pasar lo que tú dices, ¿no? Yo también me ha pasado a veces cuando he llegado y yo, Tei, no, mira, ¿sabes qué? Nosotros no compramos, no vendemos, no hacemos nada, solamente recomendamos. No hablamos con nadie. Sí, no tenemos ningún riesgo de soborno. Y claro, entonces tú dices, bueno, ¿y a qué audito? Pues no, o sea, contamos un chiste por ahí. O bueno, preguntamos, pero claro, no, pues hay algo de raíz, ¿no? Claro, tú o sea, que puedas sea auditar. contundente, ¿no? Así es, así es. Y ellos también lo terminan entendiendo y muchas veces, a veces ya retiran esas partes también, ¿no? Entonces, lo que recomendaría yo es un buen análisis, ¿no? Que creo que también es algo que menciona ahí, ¿no? Hay que analizar bien. Pues, para mí incluso debería ser uno de los primeros puntos en revisar. Y si uno lee adecuadamente todo el estándar 4, uno dice, lo primero que tendría que ver yo es el alcance. Y según eso ir construyendo. Exacto, sí, sí. Y por eso me pareció oportuno esta especificación que incluiste aquí, para que a las personas les quede claro que sí pueden ir delimitando el alcance, ¿no? De hecho, creo que hay otras normas en las que es más sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú haces 9 o 45, ya dices toda la organización y te es provechosa, porque obviamente en todos los procesos van a haber peligros, ¿no? Pero en el tema de soborno específicamente podría estar un poco más sectorizado. Y yo creo que ahí la evaluación del riesgo de soborno te marca un poco las pautas. De repente, en primera instancia, consideras todo, haces tu evaluación de riesgo de soborno y después vas diciendo, en las que no encuentro ni siquiera riesgo bajo, o sea, no hay posibilidad, las saco de mi sistema de gestión antisoborno de repente y me concentro mis recursos en aquellos en los que sí, ¿no? Por ejemplo, de manera tradicional, creo que hay algunos procesos que de por sí ya están bastante expuestos a riesgo de soborno, ¿verdad? Sí, comercial, compras, bueno, la alta dirección también, almacén, si es que lo tienen separado, ¿no? Yo creo que así, bueno, recursos humanos, esos serían, digamos así, los clásicos. Y después ya podemos ir sumando también en cada organización, ¿no? Bueno, el operativo, ¿no? También si es que fuese. Genial, genial, sí. Aquí hay varios detalles que pueden revisar, así que acuérdense del capítulo 4. Ahí pueden comenzar a revisar. Oye, y así nos vamos a otro tema, que es este asunto o sea, para mí como auditor, no sé si tú lo percibas así, yo siempre lo digo, incluso lo lanzo como broma y a veces cuando estoy con otros auditores le digo, ¿cuántos de ustedes en este año han puesto una no conformidad al requisito de liderazgo? ¿No? O por lo menos una observación. Claro. Difícil, ¿verdad? Es difícil, No sé si es te haya difícil. en tu año cuántas vas. No, es difícil, es difícil. Entonces aquí la pregunta es primero, ¿cómo diferenciamos, para que a todos les quede claro, entre estos tres actores que se marca aquí a nivel de liderazgo, ¿no? Que está el órgano de gobierno, la alta dirección y finalmente la función de cumplimiento. Claro. ¿Cómo las diferencias para que, digamos, quede claro para las personas que están implementando su sistema de gestión? Claro, el órgano de gobierno sería pues la máxima autoridad de la organización que no necesariamente tiene pues los temas administrativos del día a día, ¿no? Por ejemplo, un directorio, ¿no? Un directorio. En el ministerio, el ministro, para que se entienda. En la alcaldía, el alcalde, o sea, la máxima autoridad. Y luego tienes una alta dirección, que ya sí es, evidentemente, una también de las personas más importantes, persona o personas más importantes, porque a veces que puede ser una alta dirección, un conjunto de personas, y que también toman la parte administrativa en el día a día, ¿cierto? Ellos sí toman la parte administrativa en el día a día, que en este caso, por ejemplo, una empresa puede ser pues, un gerente general o CEO, director general, no sé cómo se le pueda llamar. Yo me encuentro con diferentes nombres en el día a día,
O en un ministerio, por ejemplo, aquí en Perú, no sé cómo será en otros países también, un secretario general, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera el viceministro, ¿no? Sino el secretario general. Incluso el órgano de gobierno podría ser el ministro y los 2 ministros o 3 ministros, dependiendo del ministerio. Y el secretario general, por ejemplo, sería la alta dirección, ¿no? Que es la persona que mueve, digamos, todos los hilos administrativos dentro de la organización. En una alcaldía, por ejemplo, el gerente municipal, o sea, él es el que ve que se le paga a la gente, que hagan esto, que hagan lo otro. O sea, que es como el operador del negocio, pues, ¿no? Así Finalmente, es, ¿no? así es, Claro, así porque es. normalmente el órgano de gobierno tiene influencia a nivel de políticas, ¿no? Así es, así es. Directrices, ¿no? Y la función de cumplimiento ya es, digamos, las personas que van a, o que han sido designadas para implementar, en este caso específico, la norma ISO 37001, para resolver todas las dudas, para capacitar al personal, entre otros. Es equivalente, porque se suele utilizar así, pero a la luz de la norma, función de cumplimiento y oficial de cumplimiento. Sí, bueno, es ya el término así que a uno se llaman compliance officer, también a gusto del cliente. Claro, finalmente la denominación no importa, lo que sí importa es que asuma las responsabilidades que la norma dice ahí con respecto. Lo que importa son sus funciones. Eso, Evidentemente, sí, más que el nombre. Yo Perfecto. no reparo mucho en el nombre, sino más que nada en las funciones que hace exactamente. Genial, genial. Sí, sí, aquí veo que lo describes y siguiendo la rutina del libro pones incluso ejemplos. Eso me parece súper provechoso, como ya te he comentado. Oye, ¿qué te parece si ahora vamos justo a este tema álgido que decías, la debida diligencia? Yo leo aquí en el libro que tú incluso haces referencia a que este podría ser un término nuevo para muchos de los que estamos involucrados en los sistemas de gestión, ¿no? Porque en ninguna otra norma de sistemas de gestión, por lo menos no de las que yo conozco, había aparecido este término como tal. Aunque, digamos, es un ejercicio, digamos, bastante natural en muchas organizaciones de primer nivel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos entender esto de la debida diligencia? Bueno, hago toda una explicación, ¿no? Como tal de la debida diligencia, pero yo creo que la debida diligencia la explicaría así en sencillo, creo que lo he podido hacer en el libro también, como todos aquellos actos previos que voy a tomar para tomar una decisión con tranquilidad. Que no quiere decir que no me vaya a equivocar. Yo puede ser que te vaya a contratar a ti para mi organización, para finanzas. Entonces, ¿qué hago yo para estar tranquilo de poder contratarte? Bueno, voy a ver tus antecedentes penales, judiciales, dependiendo también de la legislación de cada país, si puede o no se puede, porque en algunos países no se puede. Veré de repente tu historial crediticio, para ver si eres confiable dentro de la organización. X, Y, Z. Veré tu CV, llamaré a tus ex empleadores para ver si has sido un buen empleado, honesto, qué sé yo. Sabiendo todo ese escenario, yo puedo hacer un informe final, ¿no? Diciendo Rodolfo Moscoso, sí, bueno, es confiable, no es confiable, lo contrato o no lo contrato. ¿Que después puede hacer que tú termines siendo un delincuente en la organización? Sí, también, o sea, porque aquí no hay nada que sea perfecto, ¿ok? Eso también lo debemos entender. Pero sí quiere decir que me genera una mayor protección. Y en ese sentido también, lo que menciono en el libro es que la debida diligencia, no hay una debida diligencia ideal. Hay una debida diligencia que está relacionada al tipo de aversión de riesgo que tú puedas tener, ¿no? Si yo tengo más aversión a riesgo, evidentemente seré pues más cauteloso y buscaré más evidencias para contratarte a ti o a un proveedor o a un cliente también, ojo, ¿no? A una parte interesada. Y si soy pues menos averso al riesgo, ¿no? Te pediré pues 2 documentos y ya está, ¿no? O sea, declaración jurada. sí, ¿no? O sea, eso también, no hay una debida diligencia mínima. A veces yo escucho amigos que dicen, no, pero es que su diligencia es muy pobre. Pero, según tú, Claro, ¿no? Pero no es que la norma diga, ay, mínimo tiene que sacar esto. Que por ejemplo, en BASC, hace años me acuerdo, sí te decía unos elementos mínimos, no sé si ya lo habrán cambiado. Te decían unos elementos mínimos, por ejemplo, visita domiciliaria, ¿no? Claro. Que tenía que ser. Entonces, y ahí tú sí tenías un criterio para decir, no, tu debida diligencia del símil está mal. Claro, pero ese según ese estándar, el estándar BAS, ¿no? Pero bajo ISO 37001, como tú bien dices, es las actividades que tú consideres oportunas para que puedas tomar una decisión con mayor seguridad, ¿no? Y eso en función de la aversión al riesgo que puedas tener, como bien lo has definido. Sí, veo que esa es la propuesta que tiene aquí el libro. De hecho, hay muy buenas páginas dedicadas a esto de la debida diligencia. Me parece oportuno porque, como tú bien lo has razonado, es algo con lo que de repente no estamos del todo familiarizados y podría generar muchos problemas de interpretación. Incluso en algunos lados he visto, ya, pero ¿dónde está tu debida diligencia? No, es que yo le pido estos documentos. Sí, pero no se llama debida diligencia, entonces no estás cumpliendo con la norma.
y no es, pues, no es que tengas que tener un procedimiento exclusivo que se llame debida diligencia. O sea, muchas de las actividades que ya haces podrían formar parte de ese gran proceso de debida diligencia, ¿verdad? También creo la interpretación justamente que hace el auditor, ¿no? Eso es muy importante, sí, definitivamente. Perfecto, David. Oye, sin duda, si quieren seguir entendiendo así estos requisitos de la norma, tienen que leerse el libro. Aquí está. Oye, aprovechando que ya de repente algunos están con interés, ¿cómo hacen para conseguirlo? ¿Dónde está disponible? ¿Sí? ¿Dónde lo compran? ¿Dónde lo sorteas? Ahí vamos a dejar ahí un link ahí donde pueden adquirirlo. Seguramente también lo pondrás ahí en la publicación. Y básicamente es dentro de la editorial UPC. O sea, tú puedes ingresar al portal de la editorial UPC, pones mi nombre o el nombre del libro, El mundo de las auditorías de los sistemas de gestión y soborno, y te sale ahí para adquirirlo de manera virtual. Si es que no vende otros países, también puede ser. Y acá en Perú, en SBS Librería, ¿no? Que es una librería bastante conocida aquí, ya está a la venta. O sea, tú puedes ir ahí, incluso está en Trujillo, en algunas provincias también, y bueno, evidentemente en Lima. Así que ahí están invitadísimos a pues, adquirirlo, tanto de manera virtual, física. Y bueno, vamos a obsequiar este libro también para hacer un sorteo ahí con los que vean, compartan. Pondrán pues un hashtag ahí, quiero mi libro. Ya, hacemos algo ahí. Ya, Leslie, te encargas de ver cómo hacemos para regalar ese libro a la comunidad. Excelente, David. Oye, me gustaría terminar un poco esta conversación con el tema de cómo ha sido el proceso para crear un libro. De hecho, yo tengo algunos ebooks, ¿no? Pero digamos en formato electrónico, no han seguido la rutina académica que tú has seguido para este libro. Entonces, me gustaría un poco que en estos minutos que nos quedan de conversación nos describas un poco cómo ha sido este proceso para llegar a tener un libro publicado. Sí, bueno, ha sido un parto, como se dice. Pero un parto bonito, creo, un parto bonito. Es sinceramente como un hijo. Yo veo ahora ya el libro así impreso y tal, y bueno, siento bastante alegría y satisfacción conmigo mismo de haber podido plasmar ideas que a veces surgían 5 o 10 páginas de un día, otro día salía una y así, ¿no? Bueno, yo creo que todo debe partir de una primera idea, o sea, sobre qué te gusta, qué es lo que quieres escribir, de ahí un sílabo y bueno, posteriormente ya la redacción misma del libro. Yo he tenido la ventaja que en este caso sí hay muchas cosas como el tema de las preguntas o la redacción de hallazgos, qué sé yo, que ya han nacido de mi propia experiencia y otras cosas sí, las que he tenido que investigar, como específicamente los primeros capítulos, o en el capítulo 4, sobre diligencia, algunas otras cosas. Eso es un primer punto. Luego es buscar quién te lo publique. Y digamos, o sea, un poco para dividir. O sí. sea, está la primera parte que es, digamos, el evento creativo, ¿no? Que es donde te te inspiras y escribes. ¿Cuánto tiempo te tomó ese proceso a ti? O sea, desde que empezaste con la idea hasta que tuviste ya el manuscrito terminado. Más o menos unos, digamos que entre 10 meses, un año, prox. ¿Y tu rutina cómo fue? O sea, ¿fue como la que a veces se idealiza esta de que me voy un mes a la playa y me escondo? Me fui una semana a la playa, sí. Ah, ya la hiciste. Quisiste vivir esa experiencia de escrita. Me quise considerar así un autor completo. Sí, me fui una semana a la playa. Pero ya, esa semana no creo que haya hecho el 80% del libro. No. En lo habitual que has tenido que hacer dentro de tus actividades, una nochecita por ahí te metías una amanecida, algo así, ¿no? Robar tiempo al tiempo, claro, sí, literal. Claro. En mi caso, mi rutina era en las noches, ¿no? Ah, ya, he aprovechado. Yo cerraba el trabajo de la auditoría dependiendo, 4:30, si es que era con otro país donde era más temprano, o 5 o 6, dependiendo. Y ahí empezaba. Te metías ahí. Sí, empezaba. Y dime, y para escribir, o sea, primero definiste que el índice, el sílabus del contenido, y sobre eso comenzaste a desarrollar, o primero dejaste que todo llegara y después lo realizaste. Yo tuve la suerte de escribir primero ese artículo que te dio, claro, que forma parte de uno de los capítulos, del capítulo 3, creo, ¿no? Del 3, sí. Y entonces, ya con esa... sí, el 3, ajá. El capítulo 3, que evidentemente después lo he también ya reeditado, ¿no? Pero nació con eso. Entonces, eso fue un primer tema, ¿no? Entonces de ahí
qué he construido para atrás un poco y qué he construido para adelante. Ah, ya, sobre esto fuiste armando. Exactamente. Esto necesita una intro, así que hay que Sí, empezar por acá. tal cual. Y esto necesita un complemento, hay que ponerlo por acá. Así Ok. es, Y así sobre es. eso ya comenzaste a Y escribir. sobre eso ya empecé a escribir, sí. Genial. Entonces Pero ya- yo recomendaría que un sílabo es importantísimo al inicio, ¿no? Claro, para que Esa- tengas un mapa por dónde ir, porque si no Así te es. vas a, Sí, vas a porque divagar y nunca acabas. Claro, Las claro. ideas también, ya cuando estás en este proceso, Ajá. te empiezan a saltar y oye, si hablo de eso, ¿no? Claro, hay que establecer un alcance también, pues hay que establecer un alcance. Ya. Sí, porque Mira, después te da ganas de hablar de muchísimas cosas y dices, no, pero esto no va en el libro, ¿no? claro, para unos segundos ya. Entonces, esa es la primera parte. Ya, entonces ahí acabó el proceso creativo más o menos unos 10 meses, ya está. Sí. Luego viene la parte ya, digamos, un poco más de trabajo, ¿no? Que es Sí. buscar la publicación. ¿Cómo funciona eso? Yo tuve mucha suerte porque tuve dos amigos que estuvieron interesados en el libro, o sea, por una conversación mía, evidentemente. El primero fue un amigo que es dueño de una editorial, Ya. que no es esta que me ha editado, Ya. y él desde el principio me dijo, sí, mira, y eso fue un poco lo que a mí también me lanzó, sí, a seguir. Y ya luego un gran amigo mío, Diego Vega, que es secretario general de UPC, le comenté este proyecto del libro, y él me dijo, oye, pero habla también con la gerente general de la editorial, y bueno, hablé con ella, le interesó el título, me dijo que no tenía títulos similares, y me dijo que podía haber. En este caso, yo hablo acá del caso particular, ya se firma pues un contrato, ¿no? Claro. Con la editorial, etcétera, para que no te vayas pues después con otra organización, etcétera. Y bueno, yo creo que hay dos caminos, digamos, en lo que he podido conocer en este mundo de los libros como tal, de la edición y publicación. Hay dos maneras, creo yo, Ujú. de lo que he podido conocer. Una, que tú puedes ir con una editorial, o sea, tocar la puerta y decirle, Claro. oye, mira, tengo esta idea o este libro ya, de repente si ya lo acabaste, y la editorial, si le interesa, te dice, ok, entonces tú pagas, en ese caso, los gastos de edición, diagramación, qué sé yo, y también de la impresión propiamente, y la editorial, pues, te da esos servicios, ¿no? Y el libro sale, Ah, ya, o sea, básicamente ahí Eso es tú una- compras servicios. por supuesto, ¿no? Como Si a la editorial le tercerizarías, interesa, digamos. la editorial te dice, ok, te voy a dar el Claro. servicio, tú pagas por esos servicios y ahí te conviertes que en un autor de esa editorial. Sí, para ese libro específicamente, Ok, claro, ya, sí. perfecto. Ese es un camino. Sí, salvo que ahorita no esté viendo Jaime Bailey y diga, no, eso no es así, pero claro. Si eres No, Jaime a Bailey, partir de tu experiencia. pues, si ¿no? eres Jaime Bailey, a ti te van a tocar la puerta y le van a decir, oye, te pues, pago todo. Claro, y- imagínate. ¿no? Sí, estamos que- hablando de mortales comunes y corrientes, pues claro. Exactamente. Ya, ese es un camino. Ese es un entonces, camino. Y el otro camino es el que opté yo, por ejemplo, con esta editorial. chévere. Ya. Y imagino de ser de muchas otras universidades igual, que también, o de centros académicos que también tienen sus editoriales, Ujú. donde ellos te dicen, ok, yo te hago la edición, no te cobro, ¿no? Por la edición, por la diagramación, qué sé yo. Ya. Y evidentemente, pues se acuerda un porcentaje también de ventas y tal, ¿no? Ah, ya. En el primer caso, al final sale el libro Ujú. y tú eres dueño del libro y tú claro. lo vendes. Y Ya lo también que- va a depender, ¿no? de los acuerdos. términos contractuales, pero Ah, normalmente te dan como una serie de tiraje para que tú vendas también, Claro. ellos también lo venden en las librerías particulares, qué sé yo. Ya eso evidentemente depende de la negociación. Pero y en este caso, por ejemplo, que ellos aceptaron hacerte la edición, entonces sin cobrarte, o sea, Ujú. ya se convirtieron como que en socios. Digamos algo que así. sí. Ajá, ¿No? digamos que Ok. algo así, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Yo ya soy parte, pues, de los autores, digamos, ¿no? De la editorial UPC. De la editorial UPC, ajá. Perfecto. Correcto. Entonces, perfecto. ellos lo venden virtualmente, Ujú. entonces lo puedes comprar en cualquier parte del mundo, evidentemente, Ya. y ya ellos también se encargan de la distribución, ¿no? Que, bueno, Es una chambaza. sí, yo le recomendaría a las personas que estén interesadas, vayan por esa segunda opción, salvo que tengan el tiempo también, ¿no? En la Claro. primera, y bueno, genial también eso. Sí, sí, claro. Y ahora ya la UPC se encarga de la distribución, la venta y todo. Ya tú no lo vendes ya personalmente. Yo no lo vendo, claro, yo no lo vendo. Ok. personalmente. Y lo que, o sea, ya yéndole un poco de tema del negocio, o sea, lo que a ti te pagan es una regalía, un porcentaje Una regalía, sí, por cada unidad que se vende. por cada unidad que se vende, sí. Ah, perfecto. Correcto, perfecto. correcto. Ya Esa es está. un poco la... Pero también me imagino que hay un acuerdo de exclusividad, ¿no? O sea, Sí, no sí, es sí, que tú sí. mañana puedes ir a otro No, lado no, a, no. a ofrecerlo. Tiene que ser siempre bajo los lineamientos de UPC. Totalmente. Chévere, chévere, qué bueno. Y bueno, también que la UPC es Mi alma mater, pues, ¿no? sí. O sea, ahí por ahí estaba Sí, todo, sí, yo todo tengo conectado. un cariño especial por la UPC, que ha sido mi alma mater, y bueno, he podido ser también docente 8 años de pregrado. Hoy por hoy también dicto algunos cursos relacionados al tema de compliance, en posgrado. Entonces sí tengo, o sea, sumamos los 8 años más los 5 que estudié, 13 más... Si había una editorial Sí. que tenía que hacer esto, tenía que ser la de la UPC. Es correcto, es correcto. Genial, oye David. Qué bueno, qué bueno. Me alegra, quería preguntarte esto en estos minutos finales porque
O sea, hay muchas personas que conozco, incluso me incluyo entre ellos, que tenemos esta misma ilusión. Como te dije, he empezado por ebooks, y está la idea de autopublicarse, ¿no? Sí. Ahorita hay muchas formas de hacerlo, pero esta tiene un feeling especial, yo creo. O sea, esta ruta tiene un sentimiento, creo Sí. que adicional y especial, Bueno, que es lo sí. tradicional, ¿no? Ha pasado casi por 3 ediciones Claro, este libro, ha sí. pasado por una revisión de 2 pares, Claro. así es que yo hasta ahora no sé quiénes han sido. Ya. Bueno, me imagino que ahora que haya salido el libro, Claro. ellos sabrán quién he sido yo, en que ha revisado el libro. Ha pasado por un comité, ¿no? De alta dirección también para revisar el libro, Ujú. todo un tema de gramación. O sea, sí ha tenido, creo, un proceso bastante serio Sí, claro. de publicación, y eso también me alegra. Y bueno, yo me imagino, por tu caso, que me has comentado estos ebooks y tal, pero pues yo converso con otras personas que, oh, yo también quisiera, no sé si lo dicen por compromiso, pero en todo caso, yo creo que si alguien ve mi libro y se anima, así como tú, a escribir un libro, pues para mí genial, porque creo que es increíble que alguien pueda incentivar sin querer, porque no ha sido mi objetivo inicial, evidentemente, que otras personas se animen. Creo que mis hijos sí, a ellos sí los animo, ahora dicen, mi papá está en la librería, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro, es otra cosa. Y eso sí fue un objetivo inicial para mí, para que pues aborden la lectura, la investigación como tal. No, yo creo que mientras más cerca ves a las personas que hacen algo, Ujú. lo puedes ver más alcanzable, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hablamos de referentes que tenemos aquí en el país, el mismo Vargas Llosa, ¿no? Mm. Y uno dice, oye, qué chévere, un peruano ha escrito el libro, premio Nobel y todo. Pero claro, pues nunca te has sentado a conversar con él, ¿no? O sea, de todas maneras no le preguntas, oye, ¿cómo hiciste tu primer libro? Entonces el hecho de que Correcto. alguien haya dado ese pasito, un pasito más que tú, Ujú, ujú. es parte de lo que finalmente inspira. No Sí. necesariamente porque lo estés buscando, sino porque quien te ve a su costado dice, oye, yo conversé con David, Sí, sí, leí lo la mano y hizo. mira, él me mostró su libro, entonces yo creo que no está muy lejos, yo también podría hacerlo y seguro también es más fácil preguntarte. O sea, por ejemplo, Por supuesto, por supuesto. si yo me animo en algún momento a publicar de manera física un libro, o sea, creo que el primero que le voy a preguntar es a ti, así que ya definitivamente estás ahí comprometido, Mira, compadre. si ya tienes un ebook y ya tienes algo escrito, pues tú ahí dices, él también tenía 25 páginas. Y yo al principio decía, tengo que llegar a 200, decía yo, en mi mente, tengo que llegar a 200. Y decía, a ver, pero voy 25, me faltan 170. Y bueno, Y ahora nada. estamos en 270 y algo, ¿ya? Así que Sí, está muy sí, bueno sí. eso. Sí. Oye, David, un gustazo haber tenido esta conversación como siempre. Gracias, O sea, Rodolfo, nuestras gracias, conversaciones son así fuera de cámara también. Así que, espero que les haya gustado a ustedes esta revisión que hemos hecho del libro. Búsquenlo, por favor. Ahí en los comentarios les vamos a dejar los links para que puedan acceder a ellos. Saben, ya, Y espero que se compartan el video, beneficien. que vamos a Ya, sortear este libro. definitivamente, vamos a tener que hacerlo. Te lo dejo entonces en tus manos. Ya, perfecto. Aquí está. De hecho, lo vamos a tener sorteado para que quede de evidencia. Muchas gracias, David. Gracias por esta conversación. Muchas gracias, Rodolfo. Antes de terminar, te cuento que queremos que Isoteca sea el punto de encuentro de todos los actores de los sistemas de gestión y normas ISO, para así formar la comunidad de consultores ISO de LATAM. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos compartiéndolo, dejando una reseña y únete a nosotros en www.isoteca.lat.